Pues mirar, como os comentaba, buenas tardes a todos y todas. Estamos con la empresa Ecura Care y con la ponente Irene Petrel, que nos van a presentar su empresa, eh, que es una empresa que se dedica al tema de enfermería en Noruega y os van a hablar de las salidas profesionales que hay en aquel país. Adelante, Ujú. Irene, cuando quieras. Gracias por la presentación. Bueno, como ha comentado, mi nombre es Irene, yo soy enfermera. He trabajado en Noruega y también en España y formo parte del equipo de selección de la sede que Cura tiene en Alicante. Me acompaña mi compañera Ina, que también, bueno, podrá hablar al final de la sesión si hay alguna pregunta. Y nada, simplemente aclarar, porque esta sesión va a quedar grabada para las personas que no puedan asistir en directo, que la oferta que planteamos hoy, así como los datos y en general las condiciones, son vigentes para los proyectos que tenemos previstos para este año 2022. En caso de que, bueno, alguna persona finalmente se interese por nuestra oferta, por nuestros proyectos, pero para un año posterior, pues siempre va a tener que consultar las condiciones que haya vigentes en ese momento. Y ya si os parece, pues arrancamos directamente. En pantalla tenéis ahora mismo el índice que vamos a seguir durante la presentación. Comenzaremos hablando de quiénes somos. Ecura es el mayor grupo empresarial del sector sanitario en Noruega. Se formó tras la unión de varias empresas en 2019, una de las cuales fue pionera en formar y contratar enfermeros españoles desde el año 2013. Tras esa fusión, en 2019 se decidió abrir una sede en España, concretamente en la ciudad de Alicante, para que la selección de los nuevos enfermeros se hiciese directamente desde dentro de la empresa y evitar así academias o agencias externas que a menudo desconocían los detalles, tanto burocráticos como prácticos, de lo que supone irse a trabajar como enfermero a Noruega, y eso creaba confusión o falsas expectativas en los enfermeros. Quizás os hayáis preguntado por qué se necesitan tantos enfermeros en Noruega. Los motivos son varios. Podemos empezar hablando, por ejemplo, de la ratio enfermera-paciente. Mientras que la media europea se sitúa en 8,8 enfermeras por cada 1.000 habitantes y en España tenemos 5,9, Noruega necesita personal suficiente para mantener una ratio de 17,3. También las características geográficas y demográficas del país influyen. Se trata de un país muy extenso con una baja densidad de población. La sanidad es pública y los ciudadanos tienen derecho a una sanidad accesible independientemente del lugar donde residan. Por ello, necesitan centros dotados de medios y de personal cualificado por todo el país. La alta esperanza de vida, que está entre las mayores del mundo, y también el envejecimiento de la población son otros motivos por los que se necesita tanto personal. En las gráficas que os mostramos ahora podéis ver la comparativa de la situación de Noruega con respecto a España y a Europa en lo relativo a ratios y a esperanza de vida. Y también aquí tenéis un mapa con la distribución de los hospitales públicos. Como último factor, cabe destacar que Noruega forma cada año casi 4.700 nuevas enfermeras, mientras que el déficit anual supera las 5.000. Esto es, por ejemplo, por la creación de nuevos puestos, la sustitución de las jubilaciones, etc. Por tanto, no solo faltan enfermeras de base, sino que el déficit va en aumento. En este momento faltan más de 6.000 enfermeras en Noruega y se estima que para 2035 faltarán 28.000. Esta preocupación y este debate está presente en la sociedad y en los medios de comunicación. Como curiosidad, os mostramos las fotos de algunos de nuestros enfermeros que han salido en portadas de periódicos locales bajo títulos como "Enfermeros españoles nos ayudan con la crisis de personal sanitario". Pasamos ahora a contaros de manera más concreta qué ofrecemos en Ecura a los enfermeros que quieren trabajar con nosotros en Noruega. En esta imagen veis las condiciones generales, pero vamos a ir detallándolas una por una. En primer lugar, ofrecemos un contrato indefinido con una garantía salarial del 75%. Esto significa que Ecura se compromete a daros trabajo de manera continua, normalmente con una jornada del 100%, y que garantizamos que la media anual nunca va a ser inferior a un 75% de jornada. El salario varía en función de la experiencia previa. En pantalla tenéis la tabla salarial vigente en estos momentos.
A grandes rasgos, podemos decir que el sueldo puede rondar los 4.500 euros brutos al mes. Aparte del salario, también cubrimos la vivienda. Las viviendas están siempre amuebladas e incluyen el agua, la luz e Internet. A menudo son viviendas compartidas con otros enfermeros, donde cada uno tiene su dormitorio individual y se comparten zonas comunes como salón, cocina y baño. En algunas zonas es posible vivir solo, aunque para ello priorizamos a los enfermeros que nos comunican que esta es su preferencia. También disponemos de un programa de viajes a casa, donde cubrimos 3 viajes de ida y vuelta por cada periodo de 12 meses. Las vacaciones se acuerdan con el centro de trabajo y también con la persona de contacto que Cura te asigna cuando llegas a Noruega. Mientras se trabaja en Noruega, se cotiza por supuesto allí y se tiene acceso a la sanidad noruega. Como hemos comentado antes, la sanidad es universal. Lo que sí es importante saber es que, a diferencia del sistema español, en Noruega existe el copago. Cuando visitas al médico de cabecera, por ejemplo, has de pagar una parte de la consulta, que suele rondar unos 25 euros. Existe un límite anual y esto significa que si un año vas al médico con frecuencia y llegas a pagar X cantidad, el resto de consultas serían totalmente gratuitas. Los centros de trabajo son siempre centros públicos y el tipo de centro o de servicio al que se puede optar varía sobre todo en función del nivel de idioma que se tenga. El mínimo exigido es un B1, que permitiría trabajar en residencias y en enfermería domiciliaria. Y a medida que el nivel de idioma mejora y se acerca al B2 o incluso al C1, se puede optar a otros tipos de centros de trabajo. Otros beneficios que obtienen nuestros enfermeros son un plan de pensiones privado, los certificados de tiempo trabajado para la baremación de puntos en bolsa y oposición y el acceso a una beca educativa que os vamos a desarrollar enseguida. Y aquí es donde entra en juego el curso de noruego. Para nosotros es importante aclarar que no exigimos que los enfermeros aprendan noruego con nosotros. Nuestro interés está en encontrar enfermeros que hablen noruego, pero siendo conscientes de que este requisito es difícil de cumplir, intentamos facilitarlo ofreciendo cursos que son exclusivos para profesionales que superan nuestro proceso de selección y que van a ir a trabajar a Noruega con nosotros. Disponemos de una escuela propia de noruego, con profesores nativos que también forman parte de Cura y que reman junto a los enfermeros y al resto del equipo para conseguir que todos lleguen a Noruega con el mejor nivel de idioma posible. Una de las profesoras es además enfermera y ha elaborado materiales propios que muestran las diferencias principales en el trabajo diario para facilitar la adaptación. Tenemos dos modalidades de cursos, el presencial, que tiene lugar en Alicante, y el online, que se puede hacer desde casa. Pero hay que tener en cuenta que las clases del curso online no son grabadas, sino que disponemos de un aula virtual con clases en directo donde se exige que los alumnos participen de manera activa todos los días, utilizando en todo momento la cámara web y el micrófono. Los cursos presenciales son más cortos que los cursos online porque se dan más horas de clase cada día. Normalmente los cursos presenciales duran unos 5 meses y tienen 4 horas de clase de lunes a viernes, mientras que los cursos telepresenciales duran entre 7 y 9 meses y tienen entre 2 y 3 horas de clase diaria, 4 días a la semana. Por tanto, la fecha de viaje a Noruega puede variar en función de la modalidad elegida y de la fecha de inicio del curso de noruego. Para superar el curso se ha de ir alcanzando el nivel de idioma exigido en cada momento, superando las pruebas de nivel A1, A2 y B1 con al menos un 85% en cada una de las partes, que son la gramática, la escucha y la oral. Si se llega al nivel pedido, garantizamos un puesto de trabajo en Noruega. Otro punto importante es el precio. El curso no tiene coste inicial ni de matriculación para los enfermeros. Nuestro objetivo es que el curso salga gratis y por ello tenemos una beca educativa que os mencionábamos antes, en la que se va reduciendo el precio del curso a medida que se acumulan horas trabajadas con nosotros. En la imagen os mostramos de manera gráfica cómo funciona esta beca educativa. El paquete formativo está valorado en 3.990 euros. Cuando llegas a Noruega empiezas a registrar las horas trabajadas en nuestro sistema. Cuando alcanzas las primeras 1.000 horas, este precio se reduce de 3.990 a 3.000. Al llegar a las 2.000 horas, se reduce de 3.000 euros a 1.700. Y al llegar a las 3.000 horas, el curso quedaría amortizado por completo. Solamente en el caso de que un enfermero decida regresar a España antes de completar esas 3.000 horas, tendría que pagar la parte que quedase sin amortizar.
y no existe ningún tipo de penalización ni de incremento de este precio. Antes de iniciar este proyecto, sí es importante pensar en cuánto tiempo os veis viviendo en Noruega. 3.000 horas suponen aproximadamente 18 o 20 meses de trabajo, es decir, algo menos de 2 años. Teniendo en cuenta que emplearíais meses en preparar el idioma, consideramos que este es el tiempo mínimo en el que una persona consigue pasar por las distintas fases de la adaptación y llega a disfrutar realmente de la experiencia. Otra cosa que a menudo preocupa a los enfermeros es si van a ser capaces de aprender el idioma en tan poco tiempo y también si el noruego es un idioma muy difícil de aprender. Pensad que ya son más de 1.000 los enfermeros que han llegado a Noruega con nosotros a lo largo de los últimos años. Si ellos lo han conseguido, no hay ningún motivo para pensar que vosotros no podéis. Además, nuestros profesores han ido ajustando y mejorando los materiales y el método de enseñanza, por lo que el plan de estudios es cada vez mejor y sabemos que funciona si se siguen las instrucciones del equipo docente. El noruego parece difícil porque no se parece a ningún idioma con el que hayamos podido tener contacto antes, pero la gramática es muy similar a la del inglés y se lee igual que se escribe. Las palabras técnicas sanitarias, por ejemplo, son casi idénticas a las del español. Diabetes se dice igual, epilepsia se dice epilepsy, respiración se dice respiración, etc. ¿Y por dónde hay que empezar si finalmente decidís lanzaros a esta aventura? Pues lo primero es inscribirse a través de nuestra página web o enviándonos un correo electrónico. Entonces nosotros os mandamos un dossier informativo que resume todo lo que os estamos contando en este webinar, junto con un enlace para una primera entrevista electrónica. Tras recibir las respuestas a la entrevista electrónica, os llamaremos por teléfono para resolver dudas y conoceros un poco mejor. Y por último, haríamos una entrevista por videoconferencia. Resumiendo, el proceso de selección consta de 3 entrevistas, una electrónica, una telefónica y una presencial o por videoconferencia, según donde viváis. Si resultas seleccionado, significa que tienes asegurada una plaza en alguno de nuestros cursos, a menos que ya hables noruego, en cuyo caso accederías directamente a un puesto de trabajo. Durante el curso de noruego pedimos una serie de documentos necesarios para poder gestionar vuestra autorización enfermera en Noruega, como son el título, el certificado de notas, etc. Esto lo hacemos de manera precoz para asegurarnos de que todo esté en orden y podáis viajar a Noruega en la fecha planeada. El final del curso consiste en unas prácticas de idioma. Estas prácticas se realizan preferentemente en el lugar donde posteriormente vais a trabajar y consisten en ir acompañando al personal del centro y de hablar todo lo posible tanto con los compañeros como con los pacientes. Así se va haciendo el oído al dialecto o al acento de la zona, a la vez que se van conociendo las rutinas y los ritmos de trabajo, de manera que tras unas semanas se está listo para empezar a trabajar de manera autónoma. Estas prácticas no son remuneradas, pero sí que se cubre la vivienda y los desplazamientos al trabajo si son necesarios. Para finalizar, os dejamos durante unos segundos esta tabla comparativa, donde podéis ver las diferencias entre ir a Noruega con nosotros, hacer todas las gestiones por vuestra cuenta o utilizar agencias de colocación intermediarias entre vosotros y la empresa noruega. Las ventajas principales de ir con Ecura, como veis, son que conoces desde el principio cuáles serán tus condiciones de trabajo en Noruega y estas no cambiarán, ya que nosotros seremos el empleador directo. También que gestionamos y cubrimos el coste de la tasa para la autorización profesional y el resto de los trámites burocráticos. La vivienda está siempre incluida de manera completa para los trabajadores. Tenemos un equipo que habla español y al que podréis acudir en caso de que tengáis algún problema o circunstancia que no sepáis resolver o explicar en noruego. Y también que el trabajo es siempre en centros públicos. Y este era el contenido que teníamos preparado hoy para vosotros. Esperamos que os haya resultado ameno y que haya despertado vuestro interés por nuestra empresa. Pasamos ahora a la ronda de preguntas en directo. Muy bien, pues si tenéis alguna pregunta para Irene o para Inna, este es el momento de hacerla. Es que lo habéis explicado tan bien, está tan bien explicado en el vídeo. Y No se quizá os también oye. muy, Ah, ahora sí. quizá también Dime. muy denso a veces. Es como mucha información en muy poquito tiempo y Claro, también por cuesta a eso veces de es súper asimilar. interesante que lo hayáis dejado grabado, porque así cualquier alumno que se haya perdido la charla por cualquier tema y quiera retomarla o quiera más despacio ver todo aquello que ofrecéis, que
está genial, pues pueden acudir a la charla que estará grabada en nuestro canal de YouTube. Ujú. De todas formas, vamos a mirar en el chat, parece que hay alguna cuestión. Ujú. Laura tiene una pregunta. Sí, Laura nos dice, hola, si tengo que dejar el curso antes de terminar, ¿cuál sería el precio a pagar? Gracias. En la modalidad telepresencial, si dejas el curso antes de alcanzar a ese nivel B1 que se pide, no hay ningún gasto, el alumno no tiene que hacer ningún pago, porque tampoco nosotros podemos hacer una oferta de trabajo si el nivel de noruego no es ese mínimo, el B1 que se pide. O sea que en el curso telepresencial el compromiso surge por las dos partes en el momento en el que el alumno alcanza el nivel B1. En el curso presencial que tenemos en Alicante, sí que si un alumno abandona, tendría que pagar la parte proporcional que se hubiese impartido hasta ese momento de curso. Si todavía no se ha examinado de la 1, luego es otra cantidad entre la 1 y la 2 y luego a partir del A2 es otra cantidad. Pero bueno, la mayoría de nuestros alumnos eligen la modalidad online, las plazas de presencial son mucho más limitadas. También la gente que viene al presencial se desplaza desde muchos puntos de España hasta Alicante, hace una inversión, dejan su trabajo, entonces prácticamente es que no recuerdo, no creo que no hemos tenido nunca ningún abandono en los presenciales, mientras que en el online, que sí que, bueno, la gente compagina con sus trabajos, sigue teniendo a su entorno, su vida, sus familias, y sí que es más habitual que alguna gente lo deje a mitad. Es Se más me ocurre inestable todo lo que cualquier, es Claro. cualquier online. alumno, se me ocurre cualquier alumno o alumna recién terminado el grado podría acceder Sí. sin Nosotros problemas. sí que recomendamos, desaconsejamos hacer el curso durante el último año de carrera. Hay gente que lo ha hecho. Tenemos una chica ahora mismo terminando el grado que viajará a Noruega en junio, pero es duro. Requiere una dedicación alta. Esta chica ha terminado el TFG, está terminando las prácticas, se acaba de examinar del B1. Su nivel de estrés está siendo muy alto en los últimos meses. Entonces, y también yo a nivel personal, que también soy enfermera, yo desaconsejo que nadie se vaya a Noruega siendo totalmente inexperto, al menos que se hayan enfrentado a un primer contrato, a unas guardias en España, porque ya es también una situación bastante estresante el pasar de ser estudiante, siempre acompañado por alguien, a asumir tú la responsabilidad, como para encima hacerlo en otro idioma, que sí, tienes un B1 avanzado, pero no es un idioma en el que te sientas todavía cómodo y es duro. Así que sí, recién graduados, sobre todo si ya han hecho algún contrato, para mí es el mejor momento. También es gente joven, con ganas de vivir la experiencia, habitualmente sin grandes ataduras en España, es el momento de hacerlo. Se Pues me nada, ocurre otra invitamos a todos pregunta. aquellos que quieran. Sí, Esther, Sí, Esther. adelante. ¿Existe la figura de un tutor que acompañe a esos recién incorporados cuando llegan a Noruega? Sí. Nosotros tenemos, por una parte, nosotras y un par de compañeros más, que somos el equipo de Alicante, que hacemos la selección, acompañamos durante el curso y también los orientamos, los informamos de cuál va a ser su primer destino, reservamos los vuelos y luego, una vez llegan a Noruega, les asignamos una persona de contacto de la misma empresa y esa persona es la que les acompaña pues, en el contacto con los supervisores de los centros de trabajo, los turnos, incluso si cuando llegan a la vivienda tienen algún problema, hay algo que les falte, pues también los ayuda a conseguirlo y que todo esté en orden. Y esa persona les acompaña durante toda su andadura en la empresa. Genial, entonces. Gracias. Muy bien. ¿No A hay ti. más preguntas? ¿Os animáis No, más? Muy bien, pues como hemos dicho, está todo grabado, o sea que los alumnos que tengan más curiosidad e interés por el Curacare, pues lo van a poder ver en el canal de YouTube. Y nada, agradeceros vuestra visita al foro y que vuestra empresa participe como en años anteriores y esperamos el próximo año, ¿de acuerdo? Esperamos también. Será un gracias. Venga, placer. buenas tardes. Gracias. Gracias.